Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Yo soy Daniel y hoy estamos en otro magnífico momento en este canal. Hoy estamos con un gran propósito a disponernos a escuchar esta maravillosa lectura de un cóndor llamado Silencio. ¡Vamos allá! Capítulo número 5. Mientras tanto, el pequeño cóndor llamado Silencio observa el infinito desde su roca preferida. Muchas cosas habían sucedido desde el día de su nacimiento. Había crecido bastante y estaba mucho más fuerte. Las plumas cubrían casi todo su cuerpo y en pocos meses más estaría listo para empezar a volar en las alturas. Mirando esa mañana a sus tíos y primos volar en el espacio azul, hizo una pregunta que hacía días rondaba en su cabeza. «Papá, ¿los humanos vuelan?» Su padre lo miró curioso, preguntándose por qué su hijo pensaba tanto en los humanos y respondió: «Los humanos no tienen alas, hijos, y por lo tanto ellos no pueden volar. ¿Por qué me preguntas eso?» Su padre estaba sorprendido, porque vi a un ser volar, uno que nunca había visto antes. Creí que era un humano volando, pero por lo que me dices, entonces no era un humano. ¿Y dónde viste tal cosa, Silencio? En un sueño que tuve anoche, padre. Recuerdo todo con tanta claridad que parecía aún tenerlo frente a mis ojos. Si era un sueño, entonces es posible que sea verdad, le respondió Quantar. ¿Cómo es eso de que los sueños son verdad? Pero me decías que los humanos no volaban. Es que en los sueños, mi pequeño, todo es posible. En un sueño se te revelan grandes cosas y cada imagen tiene un significado que no se interpreta exactamente como parece y según lo que viste, sino que debes encontrar el significado profundo y verdadero de cada sueño. ¿Y qué significa mi sueño? Su padre miró a Kundira como pidiendo auxilio, pero ella sonrió maliciosa y simplemente se desentendió, despidiéndose de ambos y lanzándose a volar junto con sus parientes. Quantar suspiró y comenzó a hablar largo rato sobre el tema. Le dijo que lo primero era saber si aquel ser con quien había soñado era realmente un humano. Y si lo era, probablemente se tratase de un humano diferente, de alguien especial. Uno de esos seres que ya no existen en estos tiempos. En otros tiempos, hijo, había muchos esparcidos por toda América Andina y también en Centroamérica, México y Norteamérica. Eran indios verdaderos, con una gran luz en su corazón, poderosos, fuertes e invencibles, indios auténticos, visionarios, portadores de los grandes principios, seres tan inmensos como valiosos, con enorme sentido de lo sagrado, con propósito y nobleza. No eran personas comunes como los humanos modernos, eran los hijos del sol. ¿Y tú los conociste, padre?, preguntó interesado Silencio. Mi abuelo me hablaba de ellos, recordó Quantar mirando al horizonte, pero ya no existen seres humanos que quieran volar con nosotros. Silencio, dando un salto, miró con asombro a su padre y se ubicó frente a él para preguntar de inmediato, ¿volar con nosotros? Entonces algunos humanos también podrían volar. En un sentido espiritual, hijo mío, seres que quieran buscar y llegar a la verdad, a su origen. Su madre aterrizó suavemente y habiendo escuchado desde el cielo casi toda la conversación, agregó: quizás estés soñando con el futuro, hijo mío. Se dice entre los cóndores de mayor edad que pronto nacerá una raza de hombres integrales y estos seres quizás tengan más luz, amor y poder que todos los anteriores. ¿Y los hombres alguna vez fueron esplendorosos? Quantar, el gran cóndor, de nuevo miró al horizonte, esta vez en dirección al norte, y después de largos minutos de silencio, como si estuviera recordando o leyendo el viento, la historia invisible de los tiempos, contó a su hijo el relato más impresionante. Los viejos cóndores cuentan que en épocas inmemorables, entre las tantas formas de vida de antaño, existió una vez una perfecta civilización. El orden natural era respetado y los hombres de esa época tenían una gran sabiduría. Casi todos sus habitantes conocían el camino y muchos el vuelo de las águilas. Incluso no fueron pocos los que llegaron a conocer bien la forma de liberación más elevada, el arte de volar de los cóndores. ¿Y qué sucedió? Cuéntame, papá, insistió Silencio, ya que su mente ávida de aprender los grandes conocimientos de la historia
ancestral. Escuchaba con pasión por largas horas y días la enseñanza que sus padres le entregaban en íntimo coloquio. Relatos que le hacían transportarse a remotas y poderosas épocas de grandes guerreros y mundos lejanos, con secretos iniciáticos que solo un cóndor de su linaje podría escuchar. Esta sociedad maravillosa no logró perdurar, producto de desequilibrios y fuerzas oscuras que llegaron desde el firmamento. Continuó su padre con una mirada llena de tristeza. Quizás la raza humana un día volverá a ocupar su lugar en este mundo, lugar que perdió en esas trágicas y horrorosas guerras de otros tiempos, donde tantos fueron masacrados, arrasados, y los que fueron atrapados por la oscuridad, torturados con suplicios que encadenaron su alma, guerras que con el tiempo transformaron sus vidas, perdiendo los hombres todo su valor y olvidando su origen. Quantar continuó hablando por horas, y su hijo, con respeto profundo y total atención, escuchaba el relato de su padre impresionado, admirando a su progenitor por sus grandes conocimientos y agradeciendo en lo profundo haber nacido cóndor de las alturas, especialmente en esa hermosa familia llena de transparencia, de virtudes y valores que transmitían las grandes verdades de los grandes cóndores. Sin embargo, por algún motivo desconocido, Silencio, el joven aprendiz del arte de volar, compadecía mucho a la raza humana y con un nudo en la garganta pensó que era un deber ayudarlos de alguna manera, un día no lejano. Eso es una verdadera lástima, comentó el pequeño cóndor con visible tristeza. Comprendiendo ahora lo sucedido y con los ojos muy abiertos, continuó escuchando a su madre, la cual continuó con el relato mientras su padre vigilaba. Entonces, hijo mío, se iniciaron épocas de tinieblas, donde la mente humana se volvió caótica, pues nació el miedo, la ambición, el egoísmo, y se perdió el coraje y el amor. Se perdió la unidad con la naturaleza. La oscuridad invadió sus mentes brillantes y desde esas brumosas épocas el mal imperó en sus corazones heridos con el odio, las ambiciones materiales y la avaricia. ¿Y qué ocurrió entonces?, preguntó él, pues su madre había permanecido silenciosa junto a su padre, y ambos miraban hacia un punto lejano en el horizonte. Después continuaron los largos periodos de confusión. La semilla del mal había sido sembrada. Empezaron las luchas entre ellos y se crearon países artificiales. Entonces se dividieron en pequeños reinos y naciones. Se separaron en razas por el color de la piel y clasificaron las clases sociales por las posesiones materiales y el poder político. Con las divisiones nacieron los diferentes idiomas e ideales vagos. Surgieron ciencias ciegas, se perdieron la magia y los poderes originales, y debido a la natural necesidad de creer en algo superior, como la mala hierba, brotaron por doquier cultos y religiones fantásticas que siguen hasta hoy luchando a muerte por un concepto estrecho sobre Dios, el origen y el futuro del hombre. Entonces vinieron otra vez las grandes guerras y batallas por poseer tierras, por ideales vacíos y espejismos que la oscuridad dejó hábilmente sembradas como trampas para entretener a la raza humana y hacerla correr sin sentido tras sendas que no tienen salida. Fue así con el tiempo. Olvidaron totalmente su origen y el camino de retorno a casa. Se fueron desconectando de su espiritualidad natural. Y finalmente el hombre se olvidó también de sus hermanos los árboles, los animales, los peces y las aves. Y hasta hoy, en esta época gris, continúa su historia solo, inconsciente y exiliado, alejado de sus parientes naturales y sin conexión con el centro del sol, agregó el pequeño. Así es, hijo mío, así es, dijo Quantar, abrazando a su esposa e hijo entre sus grandes alas. ¿Cuándo me llevarás a conocer a los humanos, papá? Tan pronto como sepas volar, Silencio. Pero, hijo mío, intervino su madre, no es necesario conocer a todos los hombres. ¿Qué significa eso, madre? A las aves de nuestra estirpe le basta con conocer a uno que tenga poder, porque los cóndores no están hechos para las multitudes. Los cóndores han venido a la tierra por uno solo, para contactarlo, entrenarlo, enseñarle los secretos y liberarlo. Luego le explicó claramente que se ha hecho así por generaciones y que los cóndores son el contacto más elevado que los humanos tienen con el sol. Le aseguro que si el contacto se perdiese, no podrían vivir mucho más.
Le contó que los humanos rompieron antiguos tratos y pactos de amistad, que ni siquiera las aves menores desean volver a contactarse con ellos como en tiempos antiguos. El pequeño silencio quedó pensativo y miró hacia el fondo del valle, pues en su interior realmente anhelaba encontrarse frente a un humano, aún sin comprender la razón. ¿Y qué hacen las otras aves?, preguntó, pero antes de escuchar la respuesta, dio de pronto un salto y exclamando emocionado: ¡Papá! ¡Mira allá abajo! ¿Ese es un humano? ¿Era como ese el de tu sueño?, preguntó su padre mirando en esa dirección. No, papá, el del sueño era diferente. Ese no es un humano. Es un venado que los humanos de la religión llaman pudú. ¿Un venado? ¿Y qué hace? Es un ser que trae belleza y armonía al bosque y al mundo. Él, como todos los demás animales, también trabaja en ayudar al hombre a alcanzar su esencia. ¿De la misma manera que nosotros los cóndores? No, él lo hace en forma diferente. Trabaja en planos sutiles relacionados con el corazón, el amor y la ternura. Trabaja con la delicadeza, la suavidad y el arte. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Nosotros actuamos y trabajamos en planos más elevados y ayudamos al hombre a encontrarse y pasar a los planos definitivamente espirituales. ¿Y cuáles son esos planos elevados y espirituales? Los planos de la visión, la conciencia, la sabiduría y la conexión con el universo. Ok, chicos, hasta aquí este magnífico capítulo de hoy. Recuerda apoyarme con un mágico like, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y compartir este vídeo. ¡Hasta la próxima!